Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, había dejado yo flotando en el bloque anterior la pregunta sobre, hice una comparación con la forma, con el estilo de vida que tienen los uruguayos, sus costos, sus ingresos y lo que les cuesta realmente asumir sus costos, y cómo estamos los argentinos, que tenemos una suerte de aumento de sueldo, aumento de precio, aumento de sueldo, aumento de precio, aumento de gasto, etcétera. ¿Lo puedes explicar eso? ¿Dónde está la trampa o dónde se rompe la trampa para salir de eso? Mira, yo explico la primera parte y después lo dejamos a Marcelo y Álvaro, ¿te parece? Sí, sí. La primera parte no es que suben los precios, es que el peso argentino pierde valor. Que quede claro, o sea, cuando la gente dice, che, están subiendo los precios, no, es el peso argentino el que pierde valor. Si nosotros medimos todos los activos que hay acá, es decir, la leche, todo lo que compramos en el súper, lo medimos en dólares, el precio se mantiene estable más o menos en los últimos 15 años. Es decir, sigue saliendo lo mismo en dólares que salía hace 15 años. Si lo vemos en pesos, sube continuamente. Bueno, no lo vemos como que sube, porque la culpa no es de los precios que suben, porque es malo el tambero que vende la leche. No, porque Cristina aquí dice que ganan mucho los empresarios y son los malos de la película. Dos cosas, por eso acá el punto es, el peso pierde valor. O sea, el problema que hay es que la plata que tenemos cada vez pierde valor. Entonces, ese es... Cada vez vale menos. Cada vez vale menos. No es que los precios suben, sino que el patrón de referencia, que es el peso argentino, pierde valor. Entonces, ese es el problema, ese es el primer problema que tenemos como para que se entienda. ¿Por qué eso? Bueno, que ya te lo expliquen ellos con respecto a lo que es emisión y lo que respecto al gasto, gasto del Estado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Vos sabés que es interesantísimo lo que decís. De hecho, el litro de leche es más caro en Estados Unidos que en Argentina. Bueno, mucho más caro. O sea, que Argentina... Perdón, y te hago una aclaración. Fíjate la carne, 1.600 pesos, 1.800 pesos. El kilo de carne para nosotros es carísimo. Pero a nivel de Latinoamérica, ni siquiera de Sudamérica, Latinoamérica es uno de los más baratos del continente. Con respecto a Uruguay, por ejemplo, para nosotros que además son grandes productores de carne. Además, pero para nosotros 4 es carísimo. Carísimo, sí, claro. Pero 2.200 pesos el kilo de matambre de cerdo. Por eso vamos al concepto de que estamos empobrecidos. Sí. Exactamente. Bueno, ahí está, la productividad de nuestra economía bajó. Si Argentina es un mal negocio, con las tasas estas que tenemos, esta tasa de riesgo que decíamos de 45, nada vale nada en Argentina. Entonces nosotros tenemos una sociedad pobre. Hoy un jubilado, muchachos, cobra $140 por mes. Si lo dividís por día hábil, por día total, son $4 por día. Si lo dividís por comida, es $1 por comida. O sea, cuando miramos a Cuba en aquel tiempo, decimos, che, pobres los cubanos que tienen que vivir con $2, $5, hoy nuestros jubilados son eso. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo se ha empobrecido la sociedad? Porque hay un motivo, El despilfarro sistemático. La CEPAL tiene un informe donde dice, de los países latinoamericanos, Argentina es el país que peor tiene gasto público, peor ejecuta el gasto público. Es poroso, es difícil de controlar, es ineficiente. Porque seguridad, decía Sergio Badal, no es transparente. No es transparente. Seguridad, justicia y salud. El que puede, esas 3 cosas las paga privada. Entonces no tenés. Totalmente. La función básica del Estado no está hoy vigente. No, pero hasta el agua. El agua. ¿Cuántos se animan a consumir el agua de la canilla, por ejemplo? O tienen que comprar los bidones de agua para tener en su casa porque... Recién hablamos, Álvaro hacía El agua referencia... le decía yo un empleo que el agua es vital, ¿sabes lo que quiere decir vital? Bueno, ya cotiza que sin en agua bolsa, no puedes vivir. El agua ya cotiza en bolsa. Recién Álvaro hablaba del componente impositivo. El componente impositivo de una botella de agua mineral ya está más del 50%. Sí, exacto. Y fíjate lo inverosímil y lo complicado de un país que gasta $4.000 millones, muchachos, por año en empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, y lo pagan en los impuestos cuando consume un litro de leche o una sopa, un paquete de polenta, un huichí. Un aborigen huichí que compra una polenta, está subsidiando a aquel que, porque Aerolínea gasta $1 millón por día. Déficit. ¿Qué significa el déficit? Le expliquemos a la gente. Aerolínea nos cuesta más caro que mantener la corona inglesa. Sí, pero para que entienda la gente es, o sea, con los ingresos que tiene Aerolínea no le alcanza. Y no le alcanza de tal manera que es, ¿cuánto? $1 millón por día. Tenemos que poner entre todos los argentinos para que Aerolínea siga funcionando. Eso empobrece al país. Productividad. Entonces, ¿Argentina qué hace? ¿Atrae inversores? No, los echa. Acá vos querés invertir en Paraguay, te abren la puerta, venís que tenés crédito, que vas a pagar pocos impuestos. Entonces la historia de Paraguay es tan seductora que muchos salteños, muchos argentinos se van a invertir a Paraguay.
¿Y qué pasa en Argentina? Con el litio, que pasó a valer $12.000 la tonelada de carbonato de litio, $70.000 la tonelada de carbonato de litio, todavía tenemos, no sabemos, están viendo los proyectos, están avanzando de a poco, seguimos discutiendo. Argentina no es un lugar para invertir, y si no hay inversión, no hay desarrollo. No viene del lado de la distribución el desarrollo en economía, viene del lado de la generación. Totalmente, claro. Pero ahí está el punto, ¿no? O sea, Educación, producción y pero trabajo. no, pero ¿quién agrega valor? ¿Quién genera valor? El sector privado. O sea, y esto de vuelta como Sí, decía- porque el Estado produce pero como decía gasto. Marcelo, Y así debe ser. Pues, No. No O tiene que sea, ser empresario. Tiene que exactamente, producir pero no gasto. agrega, o sea, no hay un agregado de valor genuino. Ese siempre es el sector privado. Entonces, el problema que hay es cuando vos no tenés sector privado que agregue valor. O sea, distribuimos todos. Yo también puedo distribuir. El tema es que tiene que haber algo para distribuir. Y ahí es donde se Con el agravante inclusive que Argentina, como decía en algún momento de este programa, es inarmónico, porque yo le decía el otro día a un visitante de Buenos Aires, que, pues imagínate qué lindo hubiera sido la Argentina si en vez de poner toda la producción, las fábricas, el trabajo, los hospitales, los teatros, los mejores colegios, etcétera, se hubiera distribuido equitativamente a lo largo y a lo ancho del país. Qué distinto sería este país. Todo lo tenemos concentrado en Buenos Aires o en el centro del país. Y tenemos una Argentina de cuerpo raquítico, Pero ¿no? a nivel provincial también. Sí, ocurre lo mismo. Ocurre lo Sí, mismo. tal Tal cual, cual, por tal regiones. cual. Ocurre Sí, sí. exactamente lo mismo. Totalmente. De hecho, se presentó ayer en el Congreso Ahora, de ¿ustedes Economías creen que- Regionales Sí, perdón. un informe sobre la desigualdad en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, en Salta, provincia de Salta, hay 17.000 personas por cajero electrónico. Es acceso al mundo financiero. En Buenos Aires, 9.000, el doble. Cantidad de sucursales también, enorme la diferencia. Usos, ¿qué usamos nosotros en el mundo financiero? Descuentos bancarios, anticipo de cuenta, chequera, poco y nada. Entonces, hay una relación directa entre el uso y la inclusión financiera en una sociedad y su desarrollo y su crecimiento. Ahí de vuelta necesitamos más educación y necesitamos Total. un país mucho más federal, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes creen que bajar la carga impositiva, hay quienes permanentemente sostienen que bajar la carga impositiva va a hacer que Argentina recaude más? Bueno, no sé si en el mundo el ejemplo es está. En países donde se bajó la presión impositiva no necesariamente se recauda más. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes ahí? Yo creo que es decir, No hay una demostración cabal de que bajar los impuestos haga recaudar más. por sí solo, es decir, una medida totalmente aislada con la cultura que tenemos nosotros y no se va a trasladar mucho a precios. Sí, pongámoslo. Sí. Porque si teniendo en cuenta que somos argentinos. No, sí, esa medida por sí sola, yo creo que en algunos casos la han intentado hacer y no ha provocado un efecto en el precio final. ¿Sí? O sea, que una medida por sí sola. Ahora bien, esa medida tomada en conjunto, es decir, si yo de repente empiezo a domar lo que es el nivel de gasto del Estado, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que el Estado hay que financiarlo. Es decir, si yo voy a cobrar menos impuestos, puedo llegar a agravar en el corto plazo el déficit fiscal y la emisión monetaria. O sea que voy a seguir engrosando el problema inflacionario a posteriori. ¿Sí? O sea que yo puedo bajar impuestos, pero primero tengo que pensar cómo administro un gasto más razonable. Sí. Ninguna medida aislada, digamos, Exactamente. es eficiente. ¿Cuál sería la forma, o si hay alguna forma, porque de golpe así de la noche a la mañana no se puede bajar el gasto público porque queda un tercio de la población argentina en cama, en terapia intensiva? ¿Cuál sería, digamos, el programa o el plan si hay parte estudiada en Fundación Mediterránea de eso? Yo creo que, a ver, Dale, Marcelo. porque es cierto lo que marca Sergio. Empezar por el gasto público, la gente piensa, bueno, me toca a mí, me vas a quitar. Yo creo que hay que empezar a dar señales. Antes de hablar del gasto público, hay que hablar del gasto de la política, ¿sí? Por más que puede llegar a tener muy poca incidencia en el tamaño del Estado, yo creo que si se empieza a atacar primero el gasto de la política, puede ser una señal muy importante para posteriori avanzar sobre el gasto público. Pero lo que se hace es atacar directamente el gasto público y el gasto de la política es cada vez más grande. Es decir, tenemos cada vez mayores asesores, cada vez más Yo empleo no sé público. si es cada tan vez- insignificante, ¿no? Bueno, Vos tenés que ponderar. pero en relación al total, Sí, uno pero- dice, a ver, ¿cuánto significa el gasto de la política? pero yo creo que la importancia, de ahí existe la ponderación, ¿no? Bueno, Si vos ponderás cuál es la importancia que tiene este gasto respecto de otro, digo, bueno,
La ponderación en salud es mucho más grande que de un asesor político o un grupo de 16, 20 o 30 asesores políticos. Exacto. No sé si me explico. Sí. Bueno, tomemos, a ver, en los últimos viajes presidenciales, uno dice, ¿qué incidencia tiene que hayan mandado 40, 50 personas en un viaje? Pero son señales, ¿sí? Son señales. Yo creo que por ahí hay que empezar, es decir, y demostrar que políticamente se está haciendo un esfuerzo grande y avanzar, sí, sobre una razonabilidad de gasto público, sin dejar de atender la necesidad de con quien el país tiene la deuda más grande, ¿sí? Que es aquel que no tiene empleo, que es el jubilado. ¿Sí? Yo volviendo al tema de la ponderación, por ejemplo, le digo, tomando una escuela de nuestra provincia, por ejemplo, una escuela de estas de campo, Rurales. Vamos a San Antonio de los Cobres, por ejemplo, del padre Chif hizo un gran trabajo. Si vos ponderás la importancia de poner un peso en esa zona versus lo que gastaron los 48 o 50 personas que viajaron en el último viaje con el presidente, yo digo que es muy importante esa señal que vos decís, se convierte en algo importantísimo. Bajaste poco con un viaje si vos lo consideras en el gasto público nacional, pareciera nada. Pero si vos lo ponderás, ¿qué importancia tuvo en ponerlo en la escuela en San Antonio de los Cobres? Vos estás hablando en términos relativos, Sergio. Sí, estoy hablando en términos relativos, por eso hablo de ponderación. Exactamente, es decir, hoy si la economía tiene un grave problema está todo desordenado en términos relativos. Inclusive en los ejemplos que estamos poniendo, ¿sí? Porque también hablábamos de productividad, es decir, poniendo esa cantidad de dinero, ¿cuál es la productividad que puede llegar a tener ese dinero puesto en esta escuela rural? ¿Y cuál fue la productividad de estos tipos que viajaron y volvieron? ¿Qué agregaron? Nada. Turismo, entonces, andan comprando iPhone. Así como ese ejemplo, el Estado está lleno. Entonces, imaginémonos que eso, por obra de arte magia, se pudiera cortar de golpe. Sería una señal fantástica. Tiene que haber un plan que no tengo tiempo ahora para que lo asumamos, porque se me acabó el tiempo del programa. Pero bueno, creo que le dimos una pauta, una pincelada de la situación en que estamos en Salta y en la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. No es para festejarlo, pero bueno, hay que tener esperanza. Yo les agradezco a ustedes, colegas, la gentileza que tuvieron de acompañarme. Cosita, ¿no? Sí, brevemente. Más allá del que hablemos, orgulloso de ser argentino, orgulloso de vivir en Salta y orgulloso con toda la energía para tratar de sacar adelante estas cosas. Por ¿no? supuesto, es la postura que tenemos, que la gente no crea que nos estamos quejando. No, con toda la energía y toda la garra para pelear. Estamos asumiendo una realidad y si no se asume la realidad no se soluciona. Exacto, hay que asumirlo. Exacto. No hay que mentir, no hay que disfrazar, hay que asumir la verdad y no echar la basura bajo la alfombra. Gracias por la compañía, gracias por su aporte. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Hasta entonces.